Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión, principal canal de República Dominicana. Es un privilegio estar aquí en Color Visión. Gracias por su compañía, viendo el mundo cómo se desarrolla con todo este lío de Irán, Israel, Estados Unidos, todo en medio de tensiones políticas, tensiones geopolíticas, geográficas, tensiones económicas en el mundo. En el interín tembló la tierra este lunes en la noche en una magnitud 5.7 en la escala internacional de Richter, según el Centro Sismológico de los Estados Unidos. En República Dominicana redujeron a 5.5, 5.4, pero realmente el temblor se sintió y se sintió bastante fuerte. Anoche se explotaron las redes sociales poco después de las 10:45 por este temblor. Y se produjo al noreste de Punta Cana. Se ubica en la zona del Canal de la Mona. Por eso se sintió también en Mayagüez, en Puerto Rico, que es la zona oeste de la isla de Puerto Rico. Y este temblor sacó a varias gente que ya estaban en cama o que estaban la mayoría de la gente en sus hogares, lunes en la noche, y generó pánico. Se sintió muy fuerte. Alguna gente dijeron que no lo sintieron, que sintieron un leve remesón, pero no creyeron que era un temblor. Otra gente lo sintieron muy fuerte. No se han registrado daños posterior a este temblor. Sin embargo, se han producido muchas réplicas a partir del mismo hasta el mediodía del martes. Eso es normal si lo vemos dentro de todo el esquema de lo que son los temblores de tierra y este tipo de discusión. Ha habido una polémica, sigo insistiendo sobre el tema de la polémica que se ha abierto por la sentencia de la medida de coerción de la jueza Fátima Veloz en el caso de Jet Set. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Hay una información que es preocupante sobre el uso de drogas para inducir a jóvenes en las escuelas. Una denuncia que ha hecho la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas. El Intran sigue organizando lo que van a ser las medidas de conjunto para tratar de enfrentar el caos vehicular que se siente en la ciudad. Hola, Berky, ¿cómo estás? No te apures, Berky, que tú eres mi marciano favorito. Echa para acá con ese café. Nunca decir que no. Gracias. Ese es ese es mi ángel guardián aquí en Color Visión. No se lo pierdan. Gracias, Berky, de nuevo. Esta semana recibí con gran satisfacción la información de una presentación que se va a realizar en el mes de julio. En el mes de julio, la niña Jade Hasbun, una niña de 18 años que comenzó a los 5 años a tocar violín, una virtuosa del violín, va a presentar un gran recital. Y digo gran recital porque tiene que ser un gran recital que se llama Jade Alma y Cuerdas. Va a ser un concierto el 7 de julio en Bellas Artes. Y qué bueno poder hablar de las cosas agradables, de las cosas espirituales, de las cosas que llenan el alma, la música, la buena música. Qué bueno, qué feliz se siente uno de ver estos jóvenes emprendedores, de ver estos jóvenes con visión de futuro, estos jóvenes que dicen, señores, no todo está perdido, al contrario, todo está ganado. Lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es tener sentido de la vida. La madre de
Jade Hasbun, me dio este video de presentación de ella y yo quiero compartirlo con ustedes. No tiene desperdicios. Ojalá que se animen y tengamos la oportunidad de ver este gran concierto de Jade Hasbun. Los dejo con este video. Atención República Dominicana, llega a la Sala Máximo Vilés Blonda de Bellas Artes la nueva promesa del violín dominicano, Jade, Alma y Cuerdas, con un recital especial Profundo Fundación Juvenil, Educación, Arte y Cultura. Única función, lunes 7 de julio a las 7 de la noche. Reserva tus entradas en tix.do o llamándonos al 809-532-7604 y vía WhatsApp 829-256-6370. Organizado Prensa y Estudio 360 RD. Jade, Alma y Cuerdas, la nueva promesa del violín. Con la mayoría de votos, el Tribunal Constitucional declaró como inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que buscaba anular la disposición que impide que el presidente Luis Abinader aspire nuevamente a la presidencia de la República más allá del 2028. El recurso depositado por el ciudadano Aquiles Jiménez Fernández fue rechazado mediante la sentencia TC 0407-25 por considerar que no es posible someter a control de constitucionalidad una norma contenida en el propio texto constitucional en virtud de que la Constitución no puede ser contraria a sí misma. La Junta Central Electoral informó que las solicitudes depositadas en la consultoría jurídica antes del 1 de julio de 2025, fecha en que entre en vigor la readecuación de las tasas establecidas en la resolución 9-2025, no se verán afectadas por los cambios tarifarios. Como medida adicional, la Junta Central Electoral dispuso una excepción válida hasta el 31 de agosto de 2025, permitiendo que los trámites iniciados previamente continúen bajo el esquema actual. En estos casos se deberán realizar dos pagos, uno en la sede central y otro en la oficialía del Estado Civil correspondiente al momento de la ejecución del trámite. Cumpliendo con su misión de velar por el uso adecuado de los recursos públicos, la Contraloría General de la República realizó 50 auditorías focalizadas en nóminas y 11 de alcance general en ayuntamientos y juntas distritales en lo que va de este 2025, con el propósito de sanear y regularizar sus estructuras de personal. Al ofrecer los detalles, el Contralor General de la República destacó que el éxito de estas auditorías, además de garantizar el adecuado uso de los recursos, también contribuye a la legitimidad de la democracia local, donde cada alcalde y cada servidor público rinde cuentas al pueblo que los eligió. Los ataques de Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares iraníes no lograron destruir los componentes centrales del programa atómico de Teherán y probablemente solo los retrasaron 6 meses, así lo señala una evaluación temprana de inteligencia estadounidense descrita por fuentes familiarizadas citadas este martes por CNN, NBC News y The New York Times. El informe confidencial indica que los sitios de Fordo, Natanz y Isfahán no sufrieron daños como algunos funcionarios de la Casa Blanca esperaban y que la República Islámica aún conserva el control de casi todo su material nuclear, lo que significa que si decide fabricar un arma nuclear aún podría hacerlo con relativa rapidez. El alto al fuego entre Israel e Irán, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, continúa en vigor este miércoles, a pesar de las tensiones registradas en las horas posteriores a la entrada en vigor. Ambas partes se acusaron mutuamente de romper la tregua poco después del anuncio, pero hasta ahora no se han reportado enfrentamientos mayores ni escaladas militares directas. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Mark Rutte, se mostró optimista acerca de la posibilidad de que la organización militar acuerde un aumento masivo del gasto en una cumbre transformadora
mientras los líderes de los Estados miembros, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunían en Holanda. Se espera que los líderes de la alianza de 32 naciones acuerden un nuevo objetivo de gasto en defensa del 5% del Producto Interno Bruto, mientras Estados Unidos, el socio que más invierte en la OTAN, desvía su atención de Europa para centrarse en prioridades de seguridad en otros lugares. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Buen café este que me trajo Belkis, nuestro ángel guardián aquí en Color Visión. Gracias de nuevo. Las pruebas nacionales han comenzado para el bachillerato este martes. Vamos a ver el éxito de las pruebas nacionales. Y lo digo porque, si bien yo he estado opuesto por mucho tiempo a las pruebas nacionales, no es menos cierto de que por lo menos sirve de termómetro para ver el grado de eficiencia en la enseñanza que están recibiendo nuestros jóvenes en las escuelas. Y yo digo que yo he estado en desacuerdo. Cuando yo era director de Última Hora, los años 90 hasta la primera mitad del 2000, yo desarrollé prácticamente una campaña, escribí varios editoriales e hicimos varias publicaciones en Última Hora sobre el tema. Y yo decía y sostengo que las pruebas nacionales, hay educadores y mucha gente que dice, las pondera y tienen sus puntos, pero yo digo que las pruebas nacionales son mal realizadas y mal dirigidas. Y lo digo por lo siguiente. Las pruebas son buenas en el sentido general. Pero yo recuerdo cuando yo estudiaba en los años 50, yo nací en el 1950, a mediados del siglo pasado, aunque ustedes no lo crean, yo tengo 75 años. Pero en los años 60, ya yo estaba en la adolescencia, en los años 60, todavía a los 70, ¿cómo eran las pruebas nacionales, que no se llamaban pruebas nacionales? El año lectivo se dividía en dos partes. El primer ciclo de agosto a diciembre, venían las vacaciones de la Navidad, del 23 eran de diciembre hasta el 7 de enero, y venía el segundo ciclo desde el 7 de enero hasta los exámenes generales en el mes de mayo. Pero, ¿cómo se hacía la evaluación? Se hacía una evaluación y se daban unos exámenes a final de diciembre, antes de terminar eso que era un primer ciclo, una suerte de primer ciclo. Se daban exámenes generales, por así decirlo. Y en esos exámenes generales, estábamos en las vacaciones de la Navidad, los profesores corregían estos exámenes y nos ponían una calificación, pero esto servía también de evaluación para el progreso del alumno durante la primera mitad del año lectivo.
y del primer ciclo de estudios. Pero esa evaluación tenía dos componentes. Un componente para determinar cómo iba el aprendizaje del niño, del adolescente, del estudiante, y se podía determinar, bueno, Rudy González, sus notas a lo largo, porque se ponían notas mensuales y después se hacía esa evaluación, sus notas mensuales más la evaluación, él es deficiente, apenas llega a un 70, un 75, hay que ayudarlo, hay que reforzarlo. O Rudy González es brillante, tiene notas sobre 90 a lo largo de los meses y en su examen sacó un 93. O es un estudiante promedio que saca un 70, un 80, un 81, un 82, un 76 a lo largo de las evaluaciones mensuales y en el examen sacó un 79, un 80, un 83, entonces un estudiante promedio. Esa era la evaluación al estudiante, pero también servía de evaluación a los profesores, porque si usted tiene un aula y usted es profesor de matemáticas y todos en el aula sacan 60 o 65 o por debajo de 60, hay un problema en la enseñanza, porque todos no pueden ser deficientes. Hay un problema de ese profesor en la enseñanza de las matemáticas, porque se hacía también un cotejo, cuánto lleva este estudiante en lengua española, en historia, en geografía, en ciencias, en biología. Entonces, se podía establecer parámetros para determinar la calidad de la enseñanza en tales o cuales materias, y servía de doble evaluación. Y yo decía que para mí eso era vital, porque era una forma correcta de llevar una evaluación, porque lo que debe buscar la escuela es la enseñanza, y tener buenos profesores y tener que salgan buenos alumnos, buenos estudiantes. Sin embargo, cuando usted da unas pruebas nacionales, después de haber cumplido el año lectivo completo, de haberse dado los exámenes finales, si un estudiante por cualquier razón en las pruebas nacionales al final del año se cae, porque puede ocurrir que no esté en condiciones de salud, no se ponga nervioso con las pruebas nacionales, cualquier cosa puede pasar y se cae, son 4 pruebas, usted estará penalizando a ese estudiante y no puede pasar al siguiente curso cuando su trayectoria no ha sido mala. O sea, se está buscando una evaluación al final, no una evaluación para compensar y para hacer del estudiante un buen estudiante, del profesor un buen profesor. No, se está buscando al final. Y a veces incluso hasta penalizar. Porque hay profesores y hay educadores, yo no diría educadores, pero profesores, maestros, que se precian de ser duros, rígidos, que el estudiante, es muy raro el estudiante que le pase con una calificación de 90, o es raro el estudiante que le pase incluso la mitad, no pasa su curso. Ese no es un buen profesor. El profesor tiene que buscar las fórmulas de que el estudiante aprenda y de que le pase el curso. Yo fui profesor en la universidad, profesor de periodismo, profesor, y yo sé cómo se maneja mi anhelo y mi devoción cuando yo fui profesor era que mis estudiantes fueran brillantes. El que tenía algunos que tenían falencias, que tenían deficiencias, y con ese yo me fajaba. Y lo llevaba incluso al periódico, ven aquí, vamos a enseñarte cosas y esto, porque mi interés era que ese estudiante o que esos estudiantes se formaran, tuvieran una buena formación, que fueran buenos profesionales. No buscar la forma de quemarlos. No, entonces yo creo que las pruebas nacionales están mal orientadas. Yo creo que las pruebas nacionales deben ser una prueba
a lo largo del año con una evaluación a mitad de año para determinar las deficiencias y ayudar al estudiante a que sea eficiente. A ver las deficiencias de los profesores y exigirle que sean buenos. Pero el sistema se mantiene, se ha hablado mucho sobre esto, los maestros son renuentes a que se les evalúe y como están las cosas en muchos sectores de la escolaridad, uno ya ni sabe. Pero yo mantengo esa posición. 114,000 alumnos comenzaron este martes las pruebas nacionales en el bachillerato, en la secundaria. Veremos los resultados y ojalá que sirva para en su carrera de aprendizaje. Ojalá. Ese es mi mayor deseo. Ese es mi mayor deseo. Mira, la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas, en la persona de su presidente, Francisco Núñez Cáceres, hizo una denuncia en el transcurso de la semana pasada que a mí me preocupa. Y es que decía que en las escuelas están llevando golosinas, dulces, y se le está dando a los alumnos, se le está vendiendo a los alumnos a bajos precios, de una forma ahí, sabe que venden de todo y hacen de todo, pero que tienen droga, que tienen contenido de droga para buscar inducirlos o hacerlos adictos al consumo de drogas, para iniciarlos en el consumo de drogas. Y esto es pecaminoso. Esto es terrible. Esto hay que frenarlo, pero a como dé lugar. Y ahí la autoridad de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Educación, las asociaciones de padres y madres de la escuela y amigos de la escuela, la policía, los organismos que deben velar por la educación de nuestros hijos tienen que apuntar ahí para conjurar. Esto no puede pasar, no puede pasar. Esto tiene que ser enfrentado con la dureza necesaria. Nuestros niños no pueden estar expuestos a estos delincuentes que tratan de inducirlos en el mundo de las drogas. Y esto ocurre, no ocurre aquí en República Dominicana, ha ocurrido en muchos sitios, pero esta denuncia de Francisco Núñez Cáceres de la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas es importante y no debe verse como una denuncia más, sino tomarse como punto de partida y corregirlo. Si no es tan grave como él lo denuncia, que no se agrave nada, que no ocurra. Si es grave, que se reprima, que se pongan los correctivos. Eso es un deber de las autoridades de educación, de las autoridades antinarcóticos, de las autoridades de la policía, de las asociaciones, vuelvo y digo, de padres, madres y amigos de la escuela, de los maestros, o sea, de todo el que tiene que ver con el entramado de la educación de nuestros muchachos en las escuelas. Eso no puede permitirse, ni puede tolerarse, ni puede dársele, no, vamos a ver eso, es un decir, eso no pasa, eso pasó un día. No, nunca debe pasar. Y si pasó, mano dura. Debe ser así, Debe ser así. El Intran ha comenzado a educar a la gente. Gracias, Berky, por este café. A educar a la gente en torno a las medidas que se van a aplicar, que han anunciado que se van a aplicar a partir del mes de julio para tratar de bajar la presión del caos y el desorden en que se ha constituido el tránsito vehicular en República Dominicana, principalmente en las grandes urbes, en el Gran Santo Domingo, aquí en la capital, en Santiago, en las grandes ciudades, Puerto Plata, San Francisco, La Romana, Higüey, las grandes ciudades principalmente, comenzando por el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, donde está el gran cúmulo, más del 50% de los vehículos de todo el país circulan en la capital y el Gran Santo Domingo. Vamos a esperar a ver si esto realmente funciona y sirve para bajar esa presión y esa tensión
que estamos sufriendo. Ojalá que así sea. Mientras tanto, el tema de Medio Oriente continúa siendo un tema fuerte, duro, de gran preocupación para el mundo, porque allí se podría desatar una guerra de grandes proporciones que va a afectar a todo el mundo. No vayan a pensar los dominicanos, nosotros no vayamos a pensar que eso está muy lejos. Ya nada está lejos. Ya todo tiene una influencia en el resultado de la economía, del desplazamiento de la gente, de las iniciativas, del desarrollo de algunas naciones y de muchas naciones y de todas las naciones. Hay que velar, rogar, orar, si usted es cristiano, porque esto pare, porque estas tensiones bajen. Qué lanzamientos de cohetes, qué destrucción de plantas de procesamiento para bombas nucleares, de qué lanzamiento de misiles, de que si tregua, de que si no tregua, de que si ataques terroristas, de todo esto que está pasando en esa zona. Todo por el afán principal de los países, muchos países de Medio Oriente, por erradicar a Israel del mundo, por acabar con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es un pueblo valeroso, valiente, que muchos dicen que se le va la mano en sus reacciones contra lo que le hacen, pero si no es así, Israel hubiese desaparecido hace mucho tiempo. Y no puedo cerrar este bloque de comentarios sin darle seguimiento al tema que ha puesto en discusión nueva vez el rol de los jueces, el rol de la justicia. A propósito de la sentencia, la decisión de la jueza Fátima Veloz en el caso de la medida de coerción sobre los hermanos Espaillat en el caso de Jet Set. La jueza evaluó las pruebas que le presentó el Ministerio Público para pedir 18 meses de medida de coerción como prisión y declarar el caso como complejo. Y la jueza dictó una medida de coerción compuesta en 3 ramos y se fue a otros puntos de esas medidas de coerción, que son 7 las consignadas en el Código. Habló impedimento de salida del país, una garantía económica y presentación periódica ante los mismos fiscales, y que continúen en libertad para estructurar un proceso que ahora es que comienza. Pero han acabado contra la jueza, porque el morbo, la toma de algunos temas para poder denostar, para poder criticar, para poder, como punto de partida, para acabar con algunos estamentos de la vida nacional, es lo que se ha convertido el caso de la desgracia del Jet Set, que no deja de ser una gran desgracia, una gran tragedia. Pero no podemos hacer sobre esto que tanto sufrimos los dominicanos ahora un tema para seguir embarrando, para seguir desuniendo, para seguir provocando desazón en la sociedad dominicana. Hay un proceso abierto, vamos a dejar que el curso del proceso transcurra. En noches pasadas hablamos con Julio César de la Rosa, presidente de la Asociación Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, y hablaba sobre este tema y planteaba claramente su línea de pensamiento sobre la acción de la jueza Veloz, Fátima Veloz. Pero también lo hizo el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, un hombre ducho en los tribunales, en las leyes, en la aplicación de los reglamentos, de la norma, como le llaman los abogados, de lo que establece la ley.
Y esto fue lo que dijo el doctor Trajano Vidal Potentini. El Colegio de Abogados de la República Dominicana respalda la facultad, la independencia con que debe obrar cualquier juez del sistema. En el caso concreto de la magistrada Fátima Veloz, quien, dentro, reitero, de esas funciones, de esas facultades, ha dictado medida de coerción en el caso de Yesé. Juez alguno puede ser objeto de esta presión implacable, de este seguimiento, por lo que es obrar de conformidad con lo que nosotros asumimos como Colegio de Abogados, es el debido proceso de ley. Hay que decirle al país que apenas es el inicio y que esta medida de coerción en modo alguno es sinónimo de impunidad, como no debe serlo tampoco, de una pena anticipada para un proceso que en inicio lo que está es aparejado, salvo lo que puedan ir demostrando los abogados y el Ministerio Público, pero hasta el momento lo que está aparejado es de 3 meses a 2 años de prisión. Resultaría improcedente, irracional, como ha planteado el Ministerio Público, la imposición de prisión preventiva por 18 meses, reitero, en una eventual o posible infracción que apenas alcanza los 2 años. Esto no ha terminado, esto apenas inicia. Sabemos que es un tema, una tragedia que nos ha consternado, nos ha perturbado a todo, que el país está de luto y que esto debe ser llevado hasta las últimas consecuencias, pero hay que dejar que la justicia siga desarrollando su derrotero. No podemos dejar que todo esto esté con una presión mediática, satanizando una jueza que solo ha hecho su trabajo, lo que le corresponde en la presente circunstancia. Por eso tenemos que examinar y tenemos que hacer votos, porque el Congreso pues dote al país de lo que es una legislación penal que esté acorde con casos como este, que reitero, laceran el alma del país, de la sociedad dominicana. Pero nosotros como gremio vamos a estar al lado de cualquier juez, no solamente de Fátima Veloz, sino de cualquier juez que, imbuido de esa independencia y de esas facultades, actúe en consecuencia en cualquiera de los casos que se le presenten. Visto este tema, nos vamos a la pausa y a continuación conversamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía y qué significa todo esto que está pasando en el mundo para la economía de República Dominicana, entre otros temas, después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Atención República Dominicana. Llega a la Sala Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes la nueva promesa del violín dominicano, Jade, Alma y Cuerdas, con un recital especial Profundo Fundación Juvenil, Educación, Arte y Cultura. Única función, lunes 7 de julio a las 7 de la noche. Reserva tus entradas en tix.do o llamándonos al 809-532-7604 y vía WhatsApp 829-256-6370. Organizado Prensa y Estudio 360 RD. Jade, Alma y Cuerdas, la nueva promesa del violín. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos con Carlos Cuello sobre la economía. Y no cabe duda que este conflicto en Medio Oriente puede repercutir económicamente la economía de República Dominicana, sujeto a los precios del petróleo, a muchísimas otras variables que puede generar un conflicto de esta naturaleza si se extiende, las tensiones, incluso los mercados suben y bajan, el transporte de los productos, de todo puede pasar. Y ojalá que no se desate una ola de terrorismo como en tiempos pasados, porque esto también provoca muchísima incertidumbre y graves problemas en la economía. ¿Qué puede pasar en República Dominicana? No sabemos. Don Carlos Cuello, buenas noches. Buenas noches, pero a pesar de todo, República Dominicana, sobre todo Santo Domingo, se mueve. ¿Se mueve?
Y se movió. Y se movió duro. ¿Lo sentiste? Sí. Sí. Bueno, fíjate, en el caso específico de la situación agravada en el Medio Oriente ahora, ¿no? Porque, de nuevo, es escalada más. Sí. Pero en el caso específico del petróleo, que es la preocupación principal nuestra, ¿no? No solamente porque República Dominicana recibe petróleo de esa zona, que no es lo que acontece, sino por el impacto que puede tener en los precios, en la cotización, en los mercados internacionales. Claro, porque se refleja donde quiera. Claro. Por ahí dicen que pasa casi la cuarta parte de lo que es el volumen del comercio. Pero hay que destacar que más del 60% del petróleo de Irán va a China. Sí. Irán tiene un problema de bloqueo, de sanciones, y su movimiento para esta zona es muy reducido. Muy reducido. Y en algunos casos también tiene dificultades, ¿no? Entonces, la realidad es que también en todo esto, como tú bien destacabas, hay una preocupación, y es el hecho de que dentro de lo que son los posibles métodos de represalia que podría tomar Irán herido, sin lugar a dudas, ¿no? Podrían estar atentados, a que se pueda afectar los vuelos, ¿no? O sea, y todo eso a nosotros obviamente que nos va a afectar el turismo. Pero hay algo también muy importante, y es que cuando tú tienes un panorama tan cargado, Incertidumbre, que es lo peor para la economía. tú te frenas. Claro. Déjame ver qué va a pasar. El viaje que estaba programado para Punta Cana, no, aguanta, eso puede aguantar. Y tú priorizas tus ingresos para lo más imprescindible. Claro. Inversiones en tal cosa, no, pues vamos a ver si funciona o no funciona. Exacto. Nuevos mercados, espérate, no sabemos cómo va. Sí. Exacto, o sea que hay variables que son de difícil cuantificación, pero que sí tienen impacto. Yo he oído algunas opiniones que dicen, no, el petróleo nuestro no tiene nada que ver con esa zona. Sí puede afectar los precios, como decíamos. Nosotros no tenemos comercio pero directo, pero cualquier situación de represalia que puedan utilizar, porque hay grupos extremistas iraníes, incluso no podría decir que una decisión de Estado, pero hay grupos extremistas iraníes que se sienten heridos, que podrían afectar lo que es sobre todo los vuelos. Y que ya lo hemos visto, que no es una cosa que uno dice, eso no ha pasado, pues ya lo hemos visto. Claro, entonces queda eso en el ambiente, ¿no? Ojalá y las cosas se despejen, ojalá bajen las tensiones. Tenga éxito por lo menos frente ahí, ese paro, ¿no? Que acordaron supuestamente los dos países, ¿no? Tenemos que decir supuestamente porque o se rompió de inmediato o no lo acordaron. Sí. Pero lo cierto es que el nivel a que ha llegado, ¿no? Esto sobre todo con la participación directa de Estados Unidos. Que ese es el gran ya, la copa, la gota que rebosa la copa. Claro. Porque los problemas allá en Medio Oriente siempre han existido. Sí, y vienen altas y bajas. Esas rivalidades son milenarias. Pero esta ya inclusión de las grandes potencias es una cosa diferente. De una prácticamente. Y en este caso de Estados Unidos, hablo de las grandes potencias diciendo que se meten otros. Sí. En este caso de Estados Unidos, con un Donald Trump, además de eso. Impredecible. Sí. Pero vamos a esperar que Dios meta su mano. Sin embargo, a nosotros nos siguen aumentando las remesas. Sorprendentemente, las remesas mantienen un incremento cuando todo parecía indicar que las expectativas eran a la baja, ¿no? En los últimos 2 meses incluso el crecimiento ha sido de un 11%, tanto en abril como en mayo. Abril rompiendo récord y ahora mayo de este año 985.5 millones, ¿no? Casi 100 millones más que el año pasado para el mismo mes de mayo y un crecimiento de un 11.1. Si se toma los 5 meses, ¿no? El periodo de 5 meses, enero, mayo, estamos hablando de que en el 2025 han entrado 4.9 millones de remesas. De dólares. Ajá, de dólares. Eso casi es 1.000 millones mensuales. Sí.
Casi, ¿por qué? O sea que eso apunta a un incremento importante a lo largo de este año, de continuar esa tendencia. Óyeme, son 520.7 millones más. Claro, Más de 100 millones promedio mensual, ¿eh? claro, claro. Con claro. un crecimiento de un 11.9, prácticamente un 12%. Con todo y las tensiones de los dominicanos nuestros en Estados Unidos, por ejemplo, donde viene el grueso de las remesas. Y siempre destacando que estas son las remesas formales. Sí, claro, claro. Hay otro flujo informal que se puede estimar por encima de un 10, quizás un 10, sí. un 20, ¿no? Como siempre, ¿no? De Estados Unidos entre el 83%, de España el 5.9% y de otros ya en menor proporción, ahí está Haití, Italia, Suiza y el resto del mundo. Pero la situación de la economía norteamericana es, digamos, el elemento fundamental aquí en este caso. Sí, porque de ahí viene la mayoría de las remesas. Y desgraciadamente, no sé si tuviste que la Reserva Federal mantuvo invariable su Sí. tasa en su Así es. última reunión de política monetaria. Así es, cuando se esperaba que podía haber un movimiento. 4.25, 4.50, no. Está recibiendo presión, fuerte presión. Sí, Pero la mantuvo invariable y la economía, las proyecciones que se tienen es de que, bueno, se está resintiendo, ¿no? De que está a la baja. Ahora mismo la guerra hizo olvidar la otra guerra, la guerra económica de los aranceles. pero esa sigue. No, eso está ahí. Y hay preocupación en el sentido, y eso lo destaca la Reserva Federal, de que la inflación podría desplazarse al alza. Todavía no se ha logrado el objetivo meta inflación, que es un 2%, ¿no? O sea que el panorama sigue cada día Nebuloso. más nebuloso. A veces cuando más oscuro está la noche, como dicen, más claro es el día. Así es. Ojalá Pero, y recibamos esa sorpresa. Mientras tanto hay que actuar con la no. debida cautela, claro. como si se fueran a oscurecer las cosas. No, y como si estuvieran ya oscureciéndose, pensando en que no nos sorprendan cosas que vemos que pudieran pasar. Sí, entonces después no hay excusa, pero que eso se veía venir, Sí. porque es fácil Sí. echar culpa, repartir culpa. No. Eso es lo más cómodo. Claro. No, fulano de tal fue que hizo o no hizo. Pero todas las decisiones se toman sobre la base de que ocurrirá lo mejor. Claro, y no hay de realidades. Eso Y esto es una realidad. Y es racional. Claro. Mientras tanto, República Dominicana sigue ganando peldaños en el liderazgo regional. Así es. Mira, en lo que se refiere a los movimientos de inversión extranjera, este año, digo el año pasado, porque ya las expectativas venían midiéndose desde el año pasado, ya se esperaba que iba a haber cambios, no se sabían cuáles, pero ya había preocupación. Y el Y resultado... con preocupación lógica, Claro, porque tú tienes que tomar previsión antes de... lo que tú decías ahora. Independientemente Claro. de que tú logres el acierto de que las cosas van a ser como tú la preveías. Lo que tú decías a su momento, no de que hay, Claro. no hay tiempo para el hay, Claro. sabiendo lo que puede venir. Claro, entonces, según un TAC, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en un informe de World Investment Reports 2025 dice que la inversión extranjera cayó en un 12% en América Latina. Los países más afectados aquí fueron Colombia, Brasil, Chile. Brasil sigue siendo el principal receptor de inversión extranjera en la región. Bueno, es el país económicamente más grande. Claro, de la región. pero tuvo una caída de cerca de un Sí, 8%. sí. Pero en casi todos los países de América Latina cayó la inversión extranjera directa, que es la que se mide aquí. En el Caribe hubo un incremento de un 21%, pero impulsado fundamentalmente por República Dominicana, que representa prácticamente la mitad de toda la inversión extranjera del Caribe, ¿no? En la región, claro. Y tiene una razón de ser, principalmente, entre otras cosas, el turismo. Sí, Segundo, después eso me debe decir, una estabilidad sociopolítica y la economía sin sobresaltos. Claro, sobre todo que en el caso del turismo, como tú mencionas, la gente piensa que el turismo nada más es visita, entretenimiento, No. Hay grandes inversiones inmobiliarias, Muchas. no solamente en hoteles, sino Eso te iba a decir, no solamente del sector privado, independientes, no solamente de resorts y de grandes compañías. Claro. Porque la gente lo ve, sí, hicieron 4 hoteles y llegaron 7 cruceros. No es eso. No. Hay muchas otras inversiones. oye, sobre todo inmobiliarias. Claro. Por ejemplo, tú vas al área de Bávaro, Punta Cana,
Y no solamente se están haciendo, digamos que proyectos habitacionales para el turismo. Esa gente que vive ahí también tiene un nivel de ingreso que le permite adquirir vivienda. Claro, claro. De los sectores, de las zonas quizás menos arrabalizadas del país, excepto lo que esto Sí. hay mano de obra extranjera, haitiana, Sí, sí. todo. Pero por lo demás, el dominicano que está trabajando ahí, gran parte de ellos, adquiere su vivienda y hay muchos proyectos de construcción de Claro, vivienda claro. ahí. Lo que está pasando por la zona de Samaná y la costa norte también, que se ha incrementado mucho las residencias de personas que vienen de retiro, de inversionistas que quieren invertir para proyectos y cosas de forma independiente. Esperemos que en Pedernales pase lo mismo. De todos modos, fíjate, con estas proyecciones de la remesa, en un nivel de crecimiento que podrían, bueno, va a la par con el turismo, ¿no? Sí, 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 claro. El turismo, ambos generan más de 20.000 millones de dólares, ¿no? Y las exportaciones, que es el principal renglón de generación de divisas, ¿no? Bueno, el Banco Central sigue confiado en que podrá mantener sus reservas internacionales, ¿no? Que están ahora mismo en 5 o 6 meses de importaciones, ¿no? Y sobre todo apuntará al tipo de cambio. Sí. Porque tú Sí, necesitas entrada de divisas para Sí, mantener ese sí, tipo de claro. cambio. Pero también estaba pensando que en ese mismo renglón está las inversiones que se están haciendo en República Dominicana en materia de producción a través de las zonas francas. Con una serie de elementos se está consolidando. Yo estaba viendo un informe, estaba oyendo de una entrevista, estaban hablando sobre cómo se ha ido diversificando hacia la tecnología, pero cómo grandes compañías de renombre están apuntando hacia República Dominicana, haciendo inversiones, aumentando. Dice que de una forma no tan agresiva, pero sí en aumento constante. Y ahí recuerdo lo que comentábamos los otros días, el artículo de CNN sobre el tema de las inversiones en República Dominicana, las zonas francas en República Dominicana. Entonces yo creo que tenemos un buen potencial por ahí. Así es. ¿Y por qué las importaciones siguen aumentando? Sí, pero muy tímida. Sí. Hay que destacar que en el periodo enero-mayo, ya casi la mitad del año, las importaciones ascendieron apenas a 12.2 mil millones de dólares, o sea, un promedio de 2.000 millones, un poquito más de 2.000 millones, 2.500 millones de dólares mensuales, ¿no? Registrando un aumento de 1.2%. Pues no es tanto. Respecto al mismo periodo del año pasado, prácticamente se han mantenido estancadas las importaciones. Mira, hay una estrecha relación, una correlación directa entre el crecimiento del producto y las importaciones. Normalmente cuando el producto crece, las importaciones también lo hacen. ¿Por qué? Para que el producto crezca, aumenta el consumo, aumenta la inversión, aumenta la entrada de bienes de capitales. Y en este caso, fíjate que la economía está también ralentizada, ¿no? Entonces, las importaciones no petroleras crecieron en 2.5%, la no petrolera, de 9.865 a 10.212.2. O sea, fíjate que las importaciones totales son 12.2 mil millones, ¿no? Y la no petrolera, 10.2 mil millones. O sea que 2.000 millones son de petróleo. De esto, en 5 meses, son de petróleo. Sí. Afortunadamente, la factura petrolera ha estado, digamos que favorecida por los precios del petróleo, que se han movido entre los 60 y los 70. Ahora mismo están en un pico por la situación. Bueno, sí, esto no puede tomarse de punto. Pero ayer bajaron un 7. Sí, no puede tomarse de punto de referencia porque hay un desbalance por la crisis. Pero los dos extremos de 60 a 70 lo que se ha movido, ¿no? Que la gente temía que subiera a 100 en una escalada de violencia y llegó a un punto máximo la escalada y no subió a esa. Sigue representando alrededor del 20% del total de las importaciones. Claro, siempre lo va a hacer porque es muy alto. Nosotros tenemos que importarlo todo lo que es petróleo y derivados. Claro. Todo. De las importaciones, el 82% es despacho a consumo, o sea, para
mercado local, y el 17.36 de la zona franca. Hay que destacar en este caso, de la zona franca específicamente, ¿no?, que representan el 63, casi 65% de las exportaciones, pero apenas el 17.36 de las importaciones. Sí. O sea que hay un alto valor, cada vez se va aumentando el valor agregado. No solamente de mano de obra, aquí también hay que considerar que la producción de algunos renglones de exportación, como los puros, se han ido a zona franca. Sí. Chocolate también. Sí. O sea, y esos son productos que tienen un alto valor agregado nacional, ¿no? Sí, eso casi completamente es nacional. Exacto. Sí, no hay compra de materia primas ni... Sí, ni 47.36% corresponde a bienes de consumo, 36% materia prima y un 16.11% son bienes de capitales. 92.7% de las importaciones ingresaron por la vía marítima, de los cuales 7.25% por la vía aérea. El 93% se concentra en 5 puertos o muelles. Caucedo ya es el principal puerto de República Dominicana, con el 40.25% de todas las importaciones, ¿no? Jaina sigue siendo el segundo, con el 36.5%, y Santo Domingo el 7.5%. El aeropuerto de las Américas un 6.8% y Puerto Plata un 1.82%. O sea que Caucedo se consolida como es un puerto moderno. Sí, claro. Y la ubicación, contrario a lo que se podría pensar, con la circunvalación, ahora mismo está mucho más estratégica que Jaina. Aunque Jaina se conecta con la circunvalación. Sí. Sí, ya hay una interconexión completa. Claro. Pero con todo y eso. Sí, tú vas de ahí por la circunvalación, va a todas las regiones. Sí. Al este, va al Cibao. El sur también se va directo. Ya Sí, porque bajando por Jaina vas por ahí mismo. Pero es un puerto moderno. Claro. Organizado. Claro. No, y es, por decirlo, el principal fuera del multinodal. Sí. Lo que sí se evidencia aquí es que las exportaciones siguen situándose alrededor del doble de las exportaciones. O sea, en 5 meses tenemos 12.000 y tantos millones de importaciones y de exportaciones son unos 13.000 millones, ¿no? Sí. O sea, las importaciones prácticamente duplican las exportaciones. Claro, la República Dominicana, para cubrir ese déficit, tiene lo que son las entradas de divisas que mencionábamos ahorita, como el turismo, donde somos superavitarios, remesas, y las remesas, que son en entrada transferencia unilateral. Solo el turismo y las remesas tú sumas y ahí casi te compensan. Casi lo puede ser déficit. Por eso la cuenta corriente nuestra casi siempre cierra estable, porque además también tenemos la inversión extranjera directa. Sí. Casi siempre son 4.000 y pico de millones, ¿verdad? Casi siempre, 4.700 se esperan este año. Casi siempre superan lo que es el déficit de la cuenta corriente. Ahí se compensa. Y eso es lo que garantiza la relativa estabilidad cambiaria que nosotros hemos podido mantener. Bueno, don Carlos, yo creo que hemos repasado más o menos la situación de la economía, con todo y guerra. Así es, ojalá que no se nos descomponga para traer mejores noticias la próxima semana. Sí, siempre la tenemos. Bueno, la próxima semana ya casi entramos en la revisión que se hace para final de mes. Porque la semana que viene ya nos vemos el mes próximo. Bueno, quizá lo mejor de todo esto es lo malo que se está poniendo. ¿No le parece? Si lo oye Julián Rojas, lo excomulga. Gracias, amigos, gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre la situación de la economía en República Dominicana y el mundo. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.